El cielo de Valencia se teñía de naranja cuando Javier Montero bajó del tren. Después de 15 años, las calles de su ciudad natal le resultaban a la vez familiares y extrañas. Los edificios modernos se alzaban donde antes había casas antiguas, pero el olor a mar y el bullicio de la gente seguían siendo los mismos. Javier ajustó su mochila al hombro y contempló el mensaje que brillaba en su teléfono: «Tu padre está muy mal. Necesitamos que vengas». Elena. Su hermana nunca había sido de muchas palabras. La relación entre ellos se había enfriado tras la muerte de su madre, y ahora solo quedaban mensajes esporádicos en Navidad y cumpleaños. Javier había construido una vida lejos de allí, en Barcelona, donde trabajaba como arquitecto. Tenía proyectos importantes, una novia con la que planeaba casarse y ninguna intención de regresar a Valencia, donde los recuerdos dolían demasiado. El taxi lo dejó frente a la casa familiar en el barrio del Carmen. La fachada amarilla estaba más descolorida, las macetas del balcón vacías. Javier respiró hondo antes de tocar el timbre. Escuchó pasos apresurados y la puerta se abrió revelando a Elena, con el pelo recogido en una coleta descuidada y ojeras profundas. «Por fin llegas», dijo ella sin abrazarlo. «Papá está arriba con la enfermera». Javier entró sintiendo el peso de los años de ausencia. La casa olía a medicamentos y a comida recalentada. Las fotografías familiares habían desaparecido de las paredes, excepto una, él y Elena de niños, sonriendo junto a su madre en la playa de la Malvarrosa. «¿Cuánto tiempo le dan?», preguntó Javier mientras subían las escaleras. «Los médicos dicen que semanas, quizás días», respondió Elena con voz monótona. «El cáncer está muy avanzado. Se negó a hacer tratamiento hasta hace poco». «¿Y por qué no me avisaste antes?». Elena se detuvo en el pasillo y lo miró con dureza. «Lo hice. Te envié correos, te llamé. Siempre estabas demasiado ocupado». La culpa golpeó a Javier como una ola fría. Era cierto. Había ignorado las señales, convenciéndose de que su padre, siempre fuerte y obstinado, estaría bien. O quizás, en el fondo, no quería enfrentarse a él después de su última discusión. La habitación del fondo estaba en penumbra. Antonio Montero yacía en la cama que una vez compartió con su esposa. Su cuerpo, antes robusto, ahora parecía hundido entre las sábanas. El hombre que había dirigido con mano firme la empresa familiar de construcción, que había levantado la voz más que hablado durante toda su vida, apenas podía mantener los ojos abiertos. «Mira quién ha venido, papá», anunció Elena. Antonio giró levemente la cabeza. Sus ojos, aún penetrantes a pesar de la enfermedad, se posaron en su hijo. «El arquitecto ha encontrado tiempo para visitarnos», murmuró con voz ronca. Javier se acercó a la cama, incómodo. «Hola, papá». «Déjanos solos, Elena», pidió Antonio. Cuando la puerta se cerró, continuó: «Siéntate. Tenemos que hablar de la empresa y de la casa». «Ahora no, papá. Necesitas descansar». «Ahora es lo único que tenemos», insistió Antonio con un atisbo de su antigua autoridad. «La constructora está casi en quiebra. Tu hermana ha intentado mantenerla a flote, pero los tiempos son difíciles y ella no tiene tu preparación». Javier sintió que le faltaba el aire. La empresa Montero había sido el orgullo de su padre, fundada por su abuelo después de la Guerra Civil. Él siempre había asumido que seguiría próspera, a pesar de haberse negado a tomar las riendas. «¿Por qué no me dijiste que las cosas iban mal? ¿Cuándo ibas a escucharme? Te fuiste diciendo que nunca querías saber nada más de este negocio, de esta casa, de mí». Las palabras de su padre eran ciertas y dolían como cuchillos. Javier recordó aquella última pelea cuando rechazó continuar el legado familiar. «Yo no sirvo para explotar trabajadores como tú», le había gritado. «Quiero crear, no destruir». Palabras crueles de un joven de 22 años que creía tener todas las respuestas. «He venido a verte a ti, no a hablar de la empresa», dijo Javier, intentando desviar la conversación. Antonio tosió violentamente, manchando el pañuelo con pequeñas gotas de sangre. «La notaría está citada para mañana», continuó como si no hubiera escuchado a su hijo.
He cambiado el testamento. La mitad de todo será para Elena, que ha estado aquí todos estos años. La otra mitad dependerá de ti. ¿Qué quieres decir? Quiero que te quedes un mes. Que trabajes con tu hermana, que conozcas la situación real. Después decidirás si quieres vender tu parte o intentar salvar lo que queda. Javier iba a protestar cuando la enfermera entró para administrar la medicación. Al salir de la habitación, encontró a Elena en la cocina preparando café. ¿Te ha contado lo del testamento?, preguntó ella. Sí. Es absurdo, no puedo quedarme un mes. Tengo proyectos pendientes, compromisos. Claro, tu vida perfecta en Barcelona, respondió Elena con amargura. ¿Sabes qué? Vende tu parte cuando llegue el momento. No necesito tu ayuda ni tu lástima. No es eso, Elena. Es que no sé nada del negocio, hace años que no. Exacto. Hace años que no sabes nada de nosotros. Papá te esperó cada Navidad. Incluso el año pasado, cuando ya estaba enfermo, puso tu plato en la mesa. Elena apartó la mirada, pero no antes de que Javier notara las lágrimas en sus ojos. La habitación de invitados está lista. A menos que prefieras un hotel. Esa noche, Javier no pudo dormir. Desde la ventana contemplaba las luces de Valencia, la ciudad que había abandonado persiguiendo sus sueños. En su teléfono, decenas de mensajes de Marta, su novia, preguntando cuándo volvería. Es complicado, fue todo lo que pudo responderle. Al amanecer, tomó una decisión. Bajaría a la cocina, prepararía el desayuno como cuando eran niños y hablaría con Elena. Quizás no era demasiado tarde para reconstruir puentes. Porque a pesar de todo, esta era su familia y esta casa, con sus grietas y sus secretos, era parte de lo que él era. Al abrir la puerta de su habitación, escuchó voces alteradas procedentes del despacho. Elena discutía con alguien. Javier se acercó sigilosamente. No voy a vender, Rodrigo, y mi hermano tampoco, decía ella con firmeza. Sabes que no hay otra salida, respondió una voz masculina. La deuda es demasiado grande. Cuando tu padre muera, los acreedores caerán como buitres. Encontraré una solución. Tu padre ocultó la verdad demasiado tiempo, Elena. Ni siquiera tú sabes lo grave que es realmente la situación. Javier se quedó inmóvil en el pasillo, con el corazón acelerado. ¿Qué verdad había ocultado su padre? ¿Qué más secretos guardaba la familia Montero? Rodrigo García, el contador de la empresa desde hacía más de 20 años, se sobresaltó al ver a Javier en el umbral de la puerta. Vaya, el hijo pródigo, dijo con una sonrisa tensa, guardando apresuradamente unos papeles en su maletín. Lamento la situación de tu padre. Antonio es un gran hombre. Elena miró a su hermano con irritación. ¿Ahora espías conversaciones ajenas? No estaba espiando, se defendió Javier. Pero ya que estamos, ¿de qué verdad estabais hablando? Rodrigo y Elena intercambiaron miradas incómodas. Tu hermana exagera, intervino Rodrigo, poniéndose de pie. La constructora tiene problemas, como todas en el sector. Nada que no pueda solucionarse vendiendo algunos activos. Javier notó la mentira en su voz. Conocía a Rodrigo desde niño, siempre había sido el hombre de confianza de su padre, casi un tío para ellos. Pero ahora percibía algo extraño en su actitud. Si me disculpáis, continuó Rodrigo, tengo una reunión. Pasaré mañana con los documentos para la notaría. Antes de salir, añadió, Elena, piensa en lo que te dije. Es la mejor opción para todos. Cuando quedaron solos, Javier se sentó frente a su hermana. ¿Qué está pasando realmente, Elena? Quiero la verdad. Elena suspiró profundamente, pasándose las manos por el pelo. Por primera vez, Javier notó lo agotada que estaba, las arrugas prematuras en su rostro. Su hermana apenas tenía 37 años, pero aparentaba mucha más edad. La empresa está peor que en quiebra, confesó finalmente. Estamos endeudados hasta el cuello. Papá pidió préstamos personales para mantenerla a flote estos últimos años.
¿Por qué haría algo así? Siempre fue un gestor prudente. Por orgullo, supongo. No quería ser el Montero que dejara caer el negocio familiar. Elena hizo una pausa. Y también por ti. ¿Por mí? Siempre pensó que algún día volverías, que te harías cargo de todo como él esperaba. Guardaba los planos que diseñabas de pequeño, ¿sabes? Los tenía enmarcados en su despacho en la empresa. Javier sintió una mezcla de culpa y confusión. Nunca había imaginado que su padre conservara aquellos dibujos infantiles. El problema es que hay algo más, continuó Elena, bajando la voz. Creo que Rodrigo no ha sido del todo honesto. He encontrado discrepancias en la contabilidad, pagos que no tienen sentido. Cuando pregunté a papá, se puso furioso y me dijo que no me metiera. ¿Crees que Rodrigo ha estado desviando dinero? No lo sé con certeza. Pero sé que está presionando mucho para que vendamos todo a Construcciones Levante, especialmente los terrenos de la Marina. El nombre le resultó familiar a Javier. Construcciones Levante era propiedad de los Salgado, una familia con la que los Montero habían competido durante décadas. Recordaba las tensas cenas de negocios donde su padre y Ernesto Salgado mantenían una cordialidad forzada. Esos terrenos son los más valiosos que tenemos, reflexionó Javier. Con el nuevo plan urbanístico, su valor se multiplicará. Exacto. Y casualmente, Rodrigo ahora juega al golf cada fin de semana con Ernesto Salgado. Elena lo miró fijamente. Necesito tu ayuda, Javier. No puedo enfrentarme a esto sola. Antes de que Javier pudiera responder, escucharon un grito desde el piso de arriba. La enfermera los llamaba con urgencia. Su padre había sufrido una recaída. Las siguientes horas fueron caóticas. El médico vino y se fue, dejando más morfina y palabras de consuelo inútiles. Antonio Montero había entrado en la fase final. Les quedaba muy poco tiempo con él. Esa noche, mientras Elena descansaba brevemente, Javier se quedó a solas con su padre. Antonio dormitaba, despertándose ocasionalmente con sobresaltos de dolor. Deberías haberme contado la verdad sobre la empresa, dijo Javier en voz baja, sin saber si su padre podía oírle. Para su sorpresa, Antonio abrió los ojos. Mi caja fuerte, murmuró con dificultad. La combinación, del día que naciste. Javier sintió un escalofrío. ¿Qué hay allí, papá? Pruebas, respondió Antonio antes de volver a sumirse en un inquieto sueño. A la mañana siguiente, aprovechando que Elena había ido a la farmacia, Javier buscó la caja fuerte en el despacho de su padre. La encontró detrás de un cuadro, como en las películas. Marcó su fecha de nacimiento y la puerta se abrió con un clic. Dentro había una carpeta roja con documentos, un viejo reloj de oro y una carta dirigida a él. Javier abrió primero la carpeta. Contenía facturas duplicadas, transferencias a cuentas en Andorra y Panamá, todas firmadas por Rodrigo García. Y algo más alarmante, un acuerdo preliminar para vender los terrenos de la Marina a una sociedad pantalla que, según las anotaciones de su padre, pertenecía realmente a los Salgado. La carta estaba fechada 3 meses atrás. Querido hijo, si estás leyendo esto, ya no estoy entre vosotros. Quiero confesarte mi mayor error, confiar ciegamente en Rodrigo. Cuando descubrí su traición, era demasiado tarde. Me amenazó con revelar ciertas irregularidades fiscales que yo mismo había cometido años atrás. No por avaricia, sino para salvar empleos durante la crisis. Caí en su trampa. Perdóname por no ser el padre que merecías. Mi orgullo y mi obsesión por la empresa nos separaron. Siempre admiré tu talento, aunque no supe decírtelo. Ahora depende de ti y de Elena decidir qué hacer. Estos documentos pueden hundir a Rodrigo, pero también podrían traer problemas legales para la familia. El reloj era de tu abuelo. Quería que lo tuvieras, pase lo que pase. Te quiere, papá. Javier se quedó inmóvil, con la carta entre las manos. Todo cobraba sentido, la insistencia de su padre en que conociera la situación real, su negativa a contarle a Elena toda la verdad, la prisa de Rodrigo por cerrar la venta. ¿Qué estás haciendo?
Javier se giró sobresaltado. Elena estaba en la puerta, con una bolsa de medicamentos en la mano y una expresión de desconcierto. Encontré la caja fuerte de papá, explicó, tendiéndole los documentos. Tenías razón sobre Rodrigo. Elena revisó los papeles con manos temblorosas. Su rostro pasó de la sorpresa a la ira. Ese malnacido, murmuró. Lleva años robándonos. Y los Salgado, siempre supe que había algo raro en su repentino interés por nuestros terrenos. Según estos documentos, hay un proyecto para construir un complejo hotelero de lujo. El ayuntamiento ya ha dado su aprobación preliminar. ¿Y qué hacemos ahora? Si esto sale a la luz, la reputación de papá quedará destrozada. Javier sintió el peso del reloj de su abuelo en la mano. Era un hombre que había construido la empresa desde cero, sobreviviendo a la posguerra y a varias crisis. Los Montero siempre habían sido luchadores. Tengo una idea, dijo finalmente. Pero necesitaré quedarme más de un mes. Y tendrás que confiar en mí. Elena lo miró con recelo. La última vez que confiamos en ti, desapareciste durante 15 años. Lo sé. Y no tengo excusas. Pero ahora estoy aquí, y no voy a dejar que los Salgado y Rodrigo se salgan con la suya. Desde la planta superior llegó la voz débil de su padre, llamándolos. Mientras subían las escaleras, Javier recordó algo más que había encontrado en la caja fuerte, una fotografía antigua donde él, a los 10 años, mostraba orgulloso a su padre un dibujo de un edificio. En el reverso, con la letra pulcra de Antonio, había una frase, el primer diseño de Javier para la empresa familiar. Algún día será suya. Tal vez no era demasiado tarde para cumplir aquel sueño olvidado. La notaría Benavent, ubicada frente a la Plaza de la Reina, mantenía el mismo aspecto solemne que Javier recordaba de su infancia. Retratos de antiguos notarios observaban desde las paredes, testigos silenciosos de innumerables herencias, disputas y reconciliaciones familiares. Rodrigo ya estaba allí cuando los hermanos Montero llegaron, conversando animadamente con un hombre de traje impecable que Javier reconoció inmediatamente, Lucas Salgado, el hijo menor de Ernesto y actual director de Construcciones Levante. «Qué oportuno», murmuró Elena, apretando el brazo de su hermano. «Ahora entiendo la prisa por firmar». Javier mantuvo una expresión neutra cuando Rodrigo se acercó a saludarlos, como si no hubiera descubierto su traición, como si aún fuera el contador de confianza de la familia. El plan que habían trazado la noche anterior requería discreción. «Lamento la ausencia de vuestro padre», dijo Rodrigo con fingida tristeza. «Los médicos consideraron que no estaba en condiciones de venir». «Mi padre delegó en nosotros», respondió Javier con firmeza. «Y nos pidió que revisáramos minuciosamente cada documento antes de firmar nada». Una sombra de inquietud cruzó el rostro de Rodrigo. «Por supuesto, por supuesto. Aunque todo está en orden, como siempre». El notario, un hombre mayor con gafas de montura metálica, los invitó a pasar a su despacho. Lucas Salgado intentó unirse, pero Elena lo detuvo. «Esto es un asunto familiar, Lucas. Estoy segura de que lo entiendes». Una vez dentro, el notario desplegó los documentos. Allí estaba el testamento de Antonio Montero, estableciendo el reparto equitativo entre sus hijos, condicionado a que Javier permaneciera un mes trabajando en la empresa. Pero junto a él había otros papeles, un acuerdo de venta de los terrenos de la Marina a una empresa llamada Inversiones Mediterráneas S.L. «Este documento no estaba previsto», dijo Javier, fingiendo sorpresa. «¿Qué es exactamente?». Rodrigo carraspeó. «Es una operación que llevamos negociando meses. Tu padre dio su aprobación. Es la mejor manera de conseguir liquidez inmediata para la empresa». «¿Y quién está detrás de Inversiones Mediterráneas?», preguntó Elena. «Un grupo de inversores belgas», respondió Rodrigo sin pestañear. «Muy interesados en el mercado inmobiliario valenciano». Javier intercambió una mirada con su hermana. «Curioso», comentó, sacando una carpeta de su maletín. «Porque según el registro mercantil, Inversiones Mediterráneas pertenece a una sociedad panameña cuyo administrador único es la esposa de Lucas Salgado».
El notario levantó la vista, interesado por el giro de los acontecimientos. Rodrigo palideció visiblemente. Debe haber un error, balbuceó. No hay ningún error, intervino Elena, colocando más documentos sobre la mesa. Y tampoco es casualidad que el precio de venta sea 1/3 del valor real de esos terrenos, justo cuando el nuevo plan urbanístico está a punto de aprobarse. El notario se quitó las gafas, claramente incómodo. Señores, si hay alguna irregularidad. La hay, confirmó Javier. Y tenemos pruebas de que el señor García ha estado desviando fondos de la empresa durante años, falsificando la firma de mi padre en múltiples documentos. Rodrigo se puso de pie, sudando profusamente. Esto es absurdo. Antonio confiaba en mí. Él autorizó esas operaciones. ¿También autorizó las cuentas en Andorra?, preguntó Javier, mostrando más extractos bancarios. ¿O las comisiones que has estado cobrando de los Salgado? La puerta se abrió de golpe. Lucas Salgado entró, seguido por 2 hombres trajeados. ¿Qué está pasando aquí? Teníamos un acuerdo. El acuerdo era con Rodrigo, no con mi familia, respondió Javier con calma. Y me temo que no tiene validez. Lucas dirigió una mirada furiosa a Rodrigo. Dijiste que estaba todo controlado, siseó. Y lo estaba, se defendió Rodrigo. No sé cómo han conseguido esa información. De la caja fuerte de mi padre, explicó Javier. Resulta que sospechaba de ti desde hace meses. Solo estaba reuniendo pruebas. El notario, que había escuchado suficiente, intervino con autoridad. Señores, no puedo proceder con ninguna firma en estas circunstancias. Y me veo obligado a informar al colegio notarial de estas acusaciones. Haga lo que considere necesario, dijo Elena. Nosotros ya hemos presentado una denuncia esta mañana. Esa última información, que no formaba parte del plan original, sorprendió incluso a Javier. Su hermana siempre había sido más decidida que él. Rodrigo y Lucas salieron apresuradamente, seguidos por los 2 hombres. A través de la ventana, Javier los vio discutir acaloradamente en la plaza antes de separarse. Ha sido más fácil de lo que pensaba, comentó mientras regresaban a casa. No te confíes, advirtió Elena. Los Salgado tienen influencia en Valencia. Y Rodrigo conoce todos nuestros puntos débiles. Pero tenemos las pruebas. Y la razón. La razón no siempre gana, Javier. Eso deberías saberlo aprendido ya. Cuando llegaron a casa, la enfermera los recibió con una expresión grave. Antonio había empeorado durante su ausencia. El médico les aconsejó prepararse para lo inevitable. Pasaron las siguientes horas junto a la cama de su padre, turnándose para descansar. En un momento de lucidez, Antonio abrió los ojos y reconoció a Javier. ¿Lo encontraste?, susurró. Sí, papá. Y nos hemos encargado de todo. Rodrigo no se saldrá con la suya. Una débil sonrisa iluminó el rostro demacrado de Antonio. Sabía que volverías, murmuró antes de volver a dormirse. 3 días después, Antonio Montero falleció en brazos de sus hijos. El funeral, sencillo pero concurrido, demostró cuánto respeto había ganado a lo largo de su vida. Antiguos empleados, proveedores, incluso competidores acudieron a darle el último adiós. Los únicos ausentes notables fueron los Salgado y Rodrigo García. Una semana más tarde, mientras organizaban las pertenencias de su padre, sonó el timbre. Al abrir, Javier se encontró cara a cara con Carmen Salgado, la matriarca de la familia rival. A sus 70 años, seguía siendo una mujer imponente, con el pelo blanco recogido en un moño severo y ojos que no habían perdido ni un ápice de astucia. Vengo a hablar con los hermanos Montero, anunció sin preámbulos. Elena apareció en el vestíbulo, sorprendida por la visita. Señora Salgado. No esperábamos verla por aquí. Hay cosas que deben tratarse en persona, respondió Carmen. Y cuando los hijos cometen errores, a veces son las madres quienes deben arreglarlos. La condujeron al salón, donde Carmen rechazó el café que le ofrecieron y fue directo al grano.
Mi hijo Lucas ha actuado a mis espaldas con esa absurda conspiración. Los Salgado no hacemos negocios así. Con todo respeto, señora, replicó Javier, las pruebas indican lo contrario. Carmen golpeó el suelo con su bastón. Los hijos no siempre representan los valores de los padres, como bien deberías saber. Miró fijamente a Javier antes de continuar. Vine a proponer un trato. Retiraremos todas las ofertas por vuestros terrenos, y os entregaré pruebas adicionales contra Rodrigo García, que lleva años intentando enfrentar a nuestras familias para su beneficio personal. ¿Por qué haría eso?, preguntó Elena, desconfiada. Porque a pesar de nuestra rivalidad comercial, tu padre y mi marido se respetaban. Y porque no permitiré que el apellido Salgado se manche con trampas baratas. ¿Y qué querrías a cambio?, inquirió Javier. Que retiréis la denuncia contra mi hijo. El escándalo lo destruiría, y ya me encargaré yo de que aprenda su lección de otra manera. Los hermanos Montero se miraron, evaluando silenciosamente la propuesta. Necesitamos pensarlo, dijo finalmente Elena. Por supuesto. Carmen se levantó con dificultad. Tenéis hasta mañana. Cuando la puerta se cerró tras ella, Javier soltó el aire que había estado conteniendo. Increíble. La gran Carmen Salgado pidiendo un favor. No es un favor, es un trato, corrigió Elena. Y no estoy segura de que sea buena idea aceptarlo. Piénsalo bien. Con su ayuda, podríamos hundir completamente a Rodrigo. Y la empresa necesita estabilidad ahora, no más escándalos. Elena se mordió el labio, dubitativa. ¿Te das cuenta de que estás hablando como papá? Hace 2 semanas querías volver a Barcelona lo antes posible. Javier guardó silencio. Era cierto. Algo había cambiado en él durante esos días. La rabia inicial se había transformado en determinación, y el peso de la responsabilidad, en lugar de agobiarlo, parecía darle un propósito que había estado buscando sin saberlo. Le prometí a papá que me quedaría 1 mes, respondió finalmente. Y voy a cumplirlo. Después, ya veremos. Esa noche, mientras revisaba los planos de un antiguo proyecto de la constructora, Javier recibió un mensaje de Marta. ¿Cuándo vuelves? Necesitamos hablar. Lo leyó 2 veces y lo dejó sin responder. Barcelona parecía cada vez más lejana, como una vida que hubiera pertenecido a otra persona. El timbre sonó de nuevo, sobresaltándolo. Era demasiado tarde para visitas. Al abrir la puerta, se encontró con Lucas Salgado, solo y con aspecto derrotado. Mi madre dice que ha venido a veros, dijo sin preámbulos. Vengo a pedir disculpas en persona. Y a ofreceros esto. Le tendió un sobre grueso. Dentro había documentos, fotografías y grabaciones que incriminaban aún más a Rodrigo, revelando un elaborado plan para apoderarse tanto de Construcciones Montero como de parte del Imperio Salgado. ¿Por qué nos das esto?, preguntó Javier, desconfiado. Lucas esbozó una sonrisa triste. Porque cuando todo esto salga a la luz, no quedará nada de mí. Al menos quiero hacer algo bien antes del final. Mientras lo veía alejarse bajo la lluvia que comenzaba a caer, Javier comprendió que había regresado a Valencia para cerrar un capítulo de su vida, pero en su lugar había abierto uno completamente nuevo. El conflicto que había dividido a su familia no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Y esta vez, no huiría de él. La lluvia caía con fuerza sobre Valencia cuando Elena y Javier se reunieron en el despacho que había pertenecido a su padre. Sobre la mesa de caoba, dispusieron todas las pruebas, las que habían encontrado en la caja fuerte, las que había entregado Lucas Salgado, y los informes preliminares que un detective privado había preparado a toda prisa. Si aceptamos el trato de Carmen Salgado, reflexionó Elena, podríamos centrar todos nuestros esfuerzos en Rodrigo. Javier observaba la fotografía enmarcada de su padre en la pared. Antonio Montero, con su característico gesto serio, parecía juzgarlo silenciosamente desde el más allá. ¿Qué habría hecho papá?, murmuró. Probablemente los habría hundido a todos, respondió Elena con una media sonrisa. Pero nosotros no somos él. La decisión no era sencilla.
Por un lado, las pruebas contra Lucas Salgado eran contundentes. Por otro, Carmen les ofrecía una aliada poderosa contra Rodrigo, quien conocía todos los secretos de la empresa y representaba una amenaza mayor. Finalmente, tras horas de deliberación, llegaron a un acuerdo. Aceptaremos el trato, anunció Javier a la mañana siguiente, cuando Carmen Salgado regresó a la casa. Pero con condiciones. La matriarca de los Salgado arqueó una ceja, curiosa. Retiramos la denuncia contra Lucas, explicó Elena, pero a cambio, queremos un acuerdo de colaboración entre nuestras empresas para el desarrollo conjunto de los terrenos de la Marina. Carmen sonrió levemente, mostrando un atisbo de admiración. Veo que habéis heredado el instinto para los negocios de vuestro padre. No es solo negocio, puntualizó Javier. Es supervivencia. Sola, nuestra empresa no podría afrontar un proyecto de esa envergadura. Y vosotros necesitáis nuestros terrenos. Interesante propuesta, reconoció Carmen. Pero tendría que consultar con el consejo familiar. Por supuesto, concedió Elena. Tenéis hasta pasado mañana. Cuando Carmen se marchó, Javier miró a su hermana con asombro. ¿Desde cuándo eres tan dura negociando? Desde que me quedé sola llevando esto, respondió ella sin rencor. Alguien tenía que ocupar el lugar de papá. Esa tarde, mientras Elena preparaba el informe para la junta de acreedores, Javier recorrió las oficinas centrales de Construcciones Montero. El edificio, situado cerca del puerto, presentaba un aspecto desolador. Varias plantas estaban vacías, con escritorios abandonados y plantas marchitas. Los pocos empleados que quedaban lo miraban con recelo, como si fuera un extraño y no el hijo del fundador. Matilde Campos, la secretaria que llevaba más de 30 años en la empresa, fue la única que se acercó a saludarlo. Me alegra que hayas vuelto, Javier, dijo con sinceridad. Tu padre nunca perdió la esperanza. Parece que llegué demasiado tarde, comentó él, señalando las oficinas semivacías. Nunca es tarde para reconstruir, respondió Matilde. Muchos se han ido, pero los que quedamos somos leales. Solo necesitamos saber que hay un futuro. Sus palabras resonaron en Javier durante el resto del día. ¿Había realmente un futuro para Construcciones Montero? Los números decían que no. Las deudas superaban con creces el valor de los activos, exceptuando los terrenos de la Marina. Y aunque el acuerdo con los Salgado funcionara, tardarían años en ver beneficios. Esa noche, mientras revisaba antiguos proyectos en el ordenador de su padre, Javier encontró una carpeta que llamó su atención. Se titulaba Fundación Valencia Sostenible y contenía planos detallados para un proyecto de viviendas ecológicas. Es el último proyecto que intentó sacar adelante, explicó Elena, que había entrado silenciosamente en el despacho. Quería que la empresa se reinventara, apostando por la construcción sostenible. Pero los bancos no creyeron en ello. Javier estudió los planos con creciente interés. El diseño era innovador, apartamentos modulares con sistemas de energía renovable, huertos comunitarios y espacios compartidos. Justo el tipo de proyecto que él soñaba con diseñar en Barcelona. Es brillante, murmuró. ¿Por qué no me contó sobre esto? Lo intentó. Te envió correos, pero nunca respondiste. La culpa golpeó a Javier como un puñetazo. Recordaba vagamente haber recibido mensajes de su padre que había ignorado, convencido de que solo contendrían reproches. Podríamos retomarlo, sugirió, casi para sí mismo. Actualizarlo y presentarlo a inversores especializados en proyectos sostenibles. ¿Y de dónde sacaríamos el dinero para el anteproyecto? Estamos al límite, Javier. Antes de que pudiera responder, el teléfono sonó. Era el detective privado con noticias urgentes. Rodrigo había sido visto en el aeropuerto, aparentemente a punto de huir del país. Hay que detenerlo, dijo Javier, poniéndose de pie. ¿Con qué autoridad? Retiramos la denuncia, ¿recuerdas? Solo contra Lucas. Rodrigo sigue siendo nuestro objetivo. Una hora después, Javier esperaba en el aparcamiento del aeropuerto junto a 2 agentes de policía. El detective había conseguido alertar a las autoridades gracias a las pruebas que les habían proporcionado.
Cuando Rodrigo apareció arrastrando una maleta, su rostro se transformó al ver a Javier. ¿Ibas a algún sitio?, preguntó este con fingida casualidad. Tengo un viaje de negocios, respondió Rodrigo, nervioso. Completamente legítimo. ¿A Brasil? ¿Sin extradición? Los agentes se acercaron y solicitaron la documentación de Rodrigo. Tras comprobar que coincidía con la orden judicial que llevaban, procedieron a detenerlo. No tienes idea de lo que has hecho, siseó Rodrigo mientras lo esposaban. No soy el único con secretos. Tu padre. Mi padre cometió errores, lo interrumpió Javier, pero al final intentó hacer lo correcto. Tú solo has pensado en ti mismo. Mientras veía cómo se llevaban a Rodrigo, Javier sintió una extraña mezcla de satisfacción y vacío. La detención era solo el principio. Vendrían meses de procesos judiciales, declaraciones y posiblemente más secretos familiares expuestos. Pero al menos habían evitado que escapara impune. De regreso a casa, encontró a Elena en la cocina, hablando por teléfono en voz baja. Su expresión era indescifrable cuando colgó. Era Carmen Salgado, anunció. Han aceptado nuestra propuesta de colaboración, con algunas modificaciones menores. Es una buena noticia, ¿no? Supongo que sí. Significa que podemos empezar a reconstruir. Sin embargo, su tono carecía de entusiasmo. Javier se sentó frente a ella, sintiendo que había algo más. ¿Qué ocurre, Elena? Ella dudó un momento antes de responder. Marta llamó mientras estabas fuera. Parecía muy alterada. Dijo que llevas días sin contestar sus mensajes y que si no la llamas pronto, dará por terminada la relación. Barcelona. Su vida allí. El estudio de arquitectura. Marta. Todo parecía pertenecer a un universo paralelo, una existencia que se desvanecía mientras Valencia y el legado de su padre se volvían cada vez más reales. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Elena. Javier contempló el reloj de su abuelo, que ahora llevaba en la muñeca. El tiempo pasaba inexorablemente, obligándolo a tomar decisiones que nunca había querido afrontar. Primero lo primero, respondió finalmente. Tenemos que salvar la empresa. Elena asintió, pero sus ojos reflejaban una pregunta no formulada. ¿Hasta cuándo? El mes que había prometido a su padre estaba a punto de cumplirse, y pronto tendría que elegir qué vida quería realmente. La noticia de la detención de Rodrigo García se extendió como pólvora por los círculos empresariales valencianos. El prestigioso contador, respetado durante décadas, ahora enfrentaba graves acusaciones de malversación, falsificación y fraude. Los medios locales hablaban de la caída de un imperio y especulaban sobre las posibles conexiones con otras empresas de la zona. Para Construcciones Montero, sin embargo, la verdadera batalla apenas comenzaba. La detención de Rodrigo había destapado un agujero financiero aún mayor del esperado. Los acreedores, alarmados por el escándalo, exigían garantías inmediatas. En la sala de juntas, Elena encabezaba una tensa reunión con representantes de 3 bancos, 2 proveedores principales y el abogado de la empresa. Javier observaba desde un segundo plano, aún no oficialmente integrado en la dirección. Entendemos la situación, decía Elena con voz firme, pero les aseguro que tenemos un plan viable para salir adelante. Según estos informes, respondió el representante del Banco Mediterráneo, necesitarían un milagro. Los activos no cubren ni la mitad de las deudas. Lo que necesitamos es tiempo, intervino Javier, incapaz de contenerse. Estamos a punto de cerrar una alianza estratégica con Construcciones Salgado para el desarrollo de los terrenos de la Marina. Un murmullo recorrió la sala. La rivalidad entre Montero y Salgado era legendaria en el sector. ¿Los Salgado? ¿Desde cuándo colaboran con el enemigo?, preguntó con sorna el abogado de uno de los proveedores. Desde que ambas partes vieron una oportunidad de beneficio mutuo, respondió una voz desde la puerta. Carmen Salgado avanzó con paso lento pero seguro, apoyada en su bastón. Detrás de ella, su hija mayor, Sofía, una mujer de unos 40 años con aire ejecutivo. Disculpen la interrupción, continuó Carmen, pero creí conveniente asistir a esta reunión.
Después de todo, nuestro futuro está ahora vinculado al de Construcciones Montero. La presencia de Carmen cambió por completo la dinámica. Su reputación de negociadora implacable precedía a cualquier escándalo reciente. Durante la siguiente hora, expuso con claridad cómo la alianza entre ambas empresas no solo era viable, sino potencialmente revolucionaria para el mercado valenciano. El proyecto conjunto para la Marina combinará la experiencia de los Salgado en grandes desarrollos con la visión innovadora que siempre caracterizó a Antonio Montero, explicó Sofía, desplegando renders preliminares. Javier se sorprendió al reconocer elementos del proyecto de viviendas sostenibles que había encontrado en el ordenador de su padre, ahora integrados en un plan mucho más ambicioso. Este proyecto podría generar suficientes beneficios a medio plazo para cubrir todas las deudas actuales, concluyó Elena. Lo que pedimos es una moratoria de 12 meses y la reestructuración de los créditos existentes. Los acreedores seguían dudosos, pero la influencia de Carmen era innegable. Al final de la reunión, habían conseguido un principio de acuerdo, 6 meses de moratoria, revisable según los avances del proyecto. Ha sido impresionante, comentó Javier a Carmen cuando los demás se marcharon. No tenía por qué involucrarse personalmente. Tengo mis razones, respondió la matriarca. Tu padre y yo compartimos más historia de lo que imaginas. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, Sofía Salgado se acercó con varios documentos. Necesitamos comenzar a trabajar de inmediato en los detalles técnicos, dijo, dirigiéndose a ambos hermanos. Sugiero formar un equipo conjunto con ingenieros y arquitectos de ambas empresas. Javier es arquitecto, mencionó Elena. De hecho, bastante reconocido en Barcelona. Sofía evaluó a Javier con interés profesional. Perfecto. Podrías liderar el diseño del área residencial. He visto algunos de tus proyectos en revistas especializadas. Tu enfoque sostenible encaja perfectamente con lo que buscamos. La propuesta pilló a Javier desprevenido. Aún no había decidido cuánto tiempo permanecería en Valencia. Sin embargo, la oportunidad de diseñar un proyecto de esa envergadura era tentadora. No solo salvaría la empresa familiar, sino que podría aplicar las ideas que siempre había querido desarrollar. Tendría que organizar algunas cosas, respondió finalmente. Pero me interesa. Esa noche, finalmente llamó a Marta. La conversación fue tensa, llena de reproches acumulados y explicaciones que sonaban huecas incluso para él. No entiendo qué está pasando, Javier, dijo ella. Hace 2 semanas ibas a estar aquí, unos días, y ahora me hablas de liderar un proyecto que durará meses. Es complicado, Marta. La situación con la empresa familiar. Siempre odiaste esa empresa. Decías que nunca volverías a trabajar para tu padre. Mi padre ha muerto, respondió él, más bruscamente de lo que pretendía. El silencio al otro lado de la línea fue doloroso. Lo siento, murmuró ella finalmente. Pero necesito saber si vas a volver o no. Tenemos una vida aquí, planes. Lo sé. Solo necesito un poco más de tiempo para resolver esto. La llamada terminó sin una resolución clara, dejando a Javier con una sensación de pérdida inminente. Barcelona representaba la vida que había construido lejos de la sombra de su padre, Valencia era el pasado que nunca había enfrentado realmente. Y ahora, paradójicamente, también podía ser su futuro. Al día siguiente, mientras revisaba los planos preliminares con el equipo de Sofía, su teléfono no dejaba de sonar. Era Miguel, su socio en el estudio de arquitectura de Barcelona. Necesitamos una respuesta, Javier, le dijo sin rodeos cuando finalmente atendió. El proyecto para el museo no puede esperar más. O vuelves esta semana o tendremos que buscar otro arquitecto principal. ¿No puedes encargarte tú? Sabes perfectamente que el cliente te quiere a ti. Es tu reputación la que ganó el concurso. Javier cerró los ojos, sintiendo cómo se cerraba el cerco a su alrededor. Tendría que elegir, y pronto. En los días siguientes, se sumergió en el trabajo para el proyecto de la Marina, intentando ignorar los mensajes cada vez más urgentes desde Barcelona. Elena notaba su tensión, pero no presionaba. Una noche, sin embargo,
no pudo contenerse más. No tienes que quedarte por obligación, le dijo mientras cenaban en la terraza. Ya has hecho más de lo que papá esperaba. No es solo por papá, confesó Javier. Este proyecto es exactamente lo que siempre quise hacer. Sostenible, innovador, con impacto social real. Podrías hacerlo en Barcelona. No a esta escala. Y no sería lo mismo. Elena lo estudió con una mirada penetrante, tan similar a la de su padre. ¿Qué es lo que realmente te asusta, Javier? ¿Quedarte o marcharte? La pregunta quedó flotando entre ellos, sin respuesta. Pero Javier sabía que su hermana había dado en el clavo. Durante 15 años había huido de Valencia, construyendo una vida que parecía perfecta en la distancia. Ahora que había regresado, sentía que aquella vida era de algún modo incompleta, como si hubiera estado evitando una parte esencial de sí mismo. Una semana después, mientras presentaban el proyecto actualizado ante el ayuntamiento, recibió un mensaje que lo cambió todo. Miguel le informaba que, ante su prolongada ausencia, habían decidido reestructurar la sociedad. Le ofrecían comprar su parte del estudio a un precio razonable. Es una buena oferta, comentó Elena cuando le mostró el mensaje. Podrías usar ese dinero para invertir aquí, si es lo que quieres. ¿Y si me equivoco? ¿Si dentro de 6 meses me arrepiento y quiero volver? Elena sonrió con tristeza. Esa es la cuestión con las decisiones importantes, Javi. Nunca sabes si son correctas hasta que es demasiado tarde para cambiarlas. Esa tarde, mientras paseaba por el puerto contemplando la zona donde algún día se alzaría su proyecto, Javier llegó a una conclusión. Barcelona había sido su refugio, no su destino. Valencia, con todos sus fantasmas y conflictos sin resolver, era el lugar donde realmente podía construir algo significativo. Llamó primero a Miguel, aceptando la oferta por el estudio. Después, con el corazón acelerado, marcó el número de Marta. He tomado una decisión, le dijo cuando ella respondió. No voy a volver a Barcelona, al menos no de forma permanente. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Entiendo, respondió ella finalmente, con una frialdad que delataba su dolor. Supongo que siempre supe que este día llegaría. Lo siento, Marta. Nunca quise. No importa lo que quisieras, Javier. Lo importante es lo que has elegido. Tras colgar, sintió una extraña mezcla de dolor y liberación. Una etapa de su vida terminaba, pero otra, inesperada y llena de posibilidades, comenzaba a tomar forma. Al regresar a casa, encontró sobre la mesa del despacho una carpeta que no había visto antes. Contenía el último informe del detective privado sobre Rodrigo García. Al parecer, durante el registro de su apartamento, habían encontrado un diario personal donde mencionaba a Carmen Salgado de forma enigmática. Según sus notas, Carmen y Antonio habían mantenido una relación décadas atrás, antes de sus respectivos matrimonios. ¿Sabías esto?, le preguntó a Elena cuando regresó. Lo sospechaba, respondió ella. Alguna vez escuché a papá hablar en sueños, mencionando su nombre. Y la forma en que Carmen apareció después del funeral, había algo más que rivalidad profesional. Eso explicaría su interés en ayudarnos. Elena asintió, pensativa. Las familias siempre guardan secretos, Javier. Algunos los descubrimos, otros permanecen enterrados para siempre. Mientras contemplaba el atardecer desde la ventana, Javier sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Los conflictos no habían terminado, probablemente nunca lo harían del todo. Pero ahora los afrontaría, en lugar de huir de ellos. Los siguientes 6 meses transformaron no solo la empresa Montero, sino también la vida de Javier. El proyecto de la Marina avanzaba a buen ritmo, superando las expectativas iniciales. El equipo conjunto de Montero y Salgado funcionaba sorprendentemente bien, como si décadas de rivalidad hubieran generado dos enfoques complementarios que ahora, unidos, creaban algo único. Javier había asumido oficialmente la dirección técnica, mientras Elena gestionaba las finanzas y las relaciones institucionales. Los hermanos habían encontrado un equilibrio que les permitía aprovechar sus fortalezas,
Él, con su visión creativa y conocimientos técnicos, ella, con su pragmatismo y habilidad para los negocios. Los primeros planos detallados causaron sensación en la prensa especializada. El proyecto combinaba viviendas de lujo con apartamentos asequibles, zonas comerciales con espacios culturales, y todo bajo estrictos criterios de sostenibilidad. La revista Arquitectura Hoy lo había calificado como el futuro del desarrollo urbano en España. Una mañana de noviembre, mientras Javier revisaba los cálculos estructurales en la oficina provisional que habían instalado cerca de los terrenos, Sofía Salgado apareció con expresión preocupada. «Tenemos un problema con los permisos ambientales», anunció, dejando caer una carpeta sobre la mesa. «El Departamento de Medio Ambiente ha encontrado irregularidades en nuestro estudio de impacto». «¿Qué tipo de irregularidades?» «Lo revisamos 3 veces antes de presentarlo». «Políticas, no técnicas», explicó Sofía con amargura. «Al parecer, algunos concejales han recibido presiones. Alguien quiere bloquear el proyecto». Javier sintió un escalofrío. A pesar de la detención de Rodrigo, quien ahora esperaba juicio en prisión preventiva, siempre había temido que sus contactos siguieran actuando en la sombra. ¿Tenemos alguna pista de quién está detrás? Mi madre cree que podría ser Ernesto Salgado. ¿Tu propio padre? Sofía se sentó, visiblemente incómoda. Mi padre nunca aceptó la alianza con los Montero. Se sintió traicionado cuando mi madre y yo tomamos el control del consejo familiar para aprobarla. Ha estado, digamos, apartado de la empresa desde entonces. La situación era más compleja de lo que Javier había imaginado. No solo lidiaban con los fantasmas de su propia familia, sino también con las fracturas internas de los Salgado. Necesitamos anticiparnos, decidió. Vamos a solicitar una reunión urgente con el jefe del Departamento de Medio Ambiente. Y mientras tanto, preparemos una versión modificada del proyecto por si tenemos que hacer concesiones. Durante las semanas siguientes, Javier apenas durmió. Entre las reuniones con funcionarios, las modificaciones técnicas y la presión de los inversores, cada día era una batalla. Elena se ocupaba de mantener la calma entre los acreedores, asegurándoles que el retraso era temporal. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en casa, sonó el timbre. Al abrir, se encontró con Sofía, empapada por la lluvia y con expresión sombría. «Necesitamos hablar», dijo, entrando sin esperar invitación. «He descubierto algo sobre tu padre y el mío que cambia todo». Le mostró unos documentos antiguos, fechados 30 años atrás. Eran actas notariales de una sociedad conjunta entre Antonio Montero y Ernesto Salgado, creada para desarrollar terrenos en lo que ahora era una de las zonas más exclusivas de Valencia. Esta sociedad nunca apareció en los registros oficiales de ninguna de las dos empresas, explicó Sofía. Fue algo personal entre ellos. ¿Y qué pasó? Según estos papeles, hubo beneficios millonarios que nunca se declararon. Tu padre acusó al mío de quedarse con todo el dinero. Mi padre siempre sostuvo que Antonio lo había estafado primero. Javier examinó los documentos con incredulidad. ¿Dónde encontraste esto? En la caja fuerte personal de mi padre. Está enfermo, Javier. Alzheimer en fase avanzada. Mi madre lo ha mantenido en secreto, pero yo tenía derecho a saber. La revelación dejó a Javier sin palabras. Todo cobraba un nuevo sentido, la rivalidad feroz entre las familias, la ambigua relación entre Carmen y Antonio, incluso la conspiración de Rodrigo, quien probablemente había descubierto este secreto y lo había utilizado en su beneficio. Si esto sale a la luz. Comenzó. Exactamente, completó Sofía. Ambas familias quedarían expuestas. Y el proyecto de la Marina estaría acabado. ¿Por qué me muestras esto? Sofía lo miró directamente a los ojos. Porque creo que nuestros padres cometieron errores que nosotros no tenemos por qué repetir. ¿Y por qué? Dudó un instante, porque confío en ti, aunque no debería. Había una intensidad en su mirada que Javier no había notado antes. Durante los meses de trabajo conjunto habían desarrollado una relación profesional cordial, pero distante. Ahora, por primera vez, percibía algo más.
Tenemos que hablar con Elena y tu madre, decidió Javier. Esto nos afecta a todos. La reunión familiar se celebró al día siguiente en casa de los Montero. Carmen escuchó en silencio mientras Sofía explicaba su descubrimiento. Elena, por su parte, no parecía tan sorprendida como Javier esperaba. Siempre supe que había algo más profundo en el odio de papá hacia los Salgado, comentó. Era demasiado personal para ser solo competencia empresarial. Carmen tomó finalmente la palabra, con voz cansada pero firme. Antonio y Ernesto fueron amigos antes que enemigos. Socios antes que rivales. Y sí, hubo dinero que desapareció, acusaciones mutuas, incluso amenazas. Hizo una pausa, como si valorara cuánto revelar. Y hubo otros factores personales que complicaron las cosas. ¿Te refieres a tu relación con mi padre?, preguntó Javier directamente. La anciana no mostró sorpresa ante la pregunta. Veo que habéis estado investigando a fondo. Sí, Antonio y yo tuvimos una historia, antes de nuestros respectivos matrimonios. Ernesto lo descubrió años después y nunca lo perdonó, ni a él ni a mí. El silencio que siguió estaba cargado de décadas de secretos, rencores y oportunidades perdidas. Lo que importa ahora, continuó Carmen, es decidir cómo manejamos esta información. Y cómo salvamos el proyecto. Tras horas de deliberación, llegaron a un acuerdo. Los documentos comprometedores permanecerían ocultos. A cambio, destinarían parte de los beneficios futuros a una fundación que llevaría el nombre de ambas familias, dedicada a proyectos sociales en Valencia. Es lo que Antonio hubiera querido, afirmó Elena. Siempre me dijo que los errores del pasado podían corregirse con acciones en el presente. Con esta decisión, pudieron centrarse en superar los obstáculos administrativos que bloqueaban el proyecto. Sofía utilizó sus contactos políticos, mientras Javier perfeccionaba los aspectos técnicos para que fueran irreprochables desde el punto de vista ambiental. 2 semanas después, el ayuntamiento aprobó finalmente todos los permisos. La construcción podría comenzar en enero. La noche del 24 de diciembre, las familias Montero y Salgado celebraron la Nochebuena juntas por primera vez en la historia. Era una cena íntima. Elena y su marido, que había regresado de un largo viaje de negocios, Javier, Carmen, Sofía, e incluso Ernesto Salgado, quien, en uno de sus momentos de lucidez, había aceptado asistir. El anciano apenas hablaba, pero observaba a todos con una mezcla de confusión y curiosidad. En un momento dado, sus ojos se posaron en Javier. «Te pareces a tu padre cuando era joven», comentó de repente, con voz sorprendentemente clara. Él también tenía esa mirada de querer cambiar el mundo. Javier sonrió, conmovido. ¿Eran amigos entonces? Los mejores, respondió Ernesto con una sonrisa triste. Hasta que el dinero y... Miró brevemente a Carmen, otras cosas se interpusieron. Después de la cena, mientras contemplaban la ciudad iluminada desde la terraza, Sofía se acercó a Javier con 2 copas de cava. Por un nuevo comienzo, brindó. Sin los errores del pasado. ¿Crees que es posible? Las familias arrastran sus historias generación tras generación. Depende de nosotros romper el ciclo, respondió ella. Mi padre y el tuyo no pudieron. Quizás nosotros sí. En la mirada de Sofía había una promesa que iba más allá del proyecto conjunto. Javier sintió que algo nuevo nacía esa noche, no solo entre 2 empresas rivales, sino entre 2 personas que habían encontrado un terreno común en medio del conflicto. El Día de Reyes marcó el inicio oficial de las obras en la Marina. En una ceremonia simbólica, Javier y Sofía colocaron la primera piedra ante los medios de comunicación. A su lado, Elena y Carmen representaban la unión improbable de 2 dinastías empresariales valencianas. Construcciones Montero Salgado inaugura hoy una nueva era en el desarrollo urbano de Valencia, declaró Javier ante las cámaras. Un proyecto que honra el legado de nuestros padres, pero mira hacia el futuro. Mientras la prensa tomaba fotografías, Javier contempló los terrenos donde pronto se alzarían edificios diseñados por él. No era el destino que había imaginado cuando estudiaba arquitectura, soñando con grandes proyectos internacionales. Era algo más personal, más profundo,
la redención de un legado familiar, la transformación de un conflicto en colaboración. Esa tarde, mientras recogía las últimas pertenencias de su padre, encontró una nota doblada dentro de un libro de arquitectura. Estaba escrita con la letra temblorosa de Antonio en sus últimos días: querido hijo, si estás leyendo esto, significa que has decidido quedarte. No sé si lo haces por obligación, por culpa o por convicción, pero quiero que sepas algo: siempre fuiste libre de elegir tu camino. Mi mayor error fue intentar imponerte el mío. Estoy orgulloso del hombre en que te has convertido, aunque no haya sido como yo esperaba. Quizás esa sea la mayor lección que un padre debe aprender. Cuida de Elena. Cuida de la empresa si así lo decides. Pero sobre todo, cuida de ti mismo. Con amor, papá. Javier dobló la nota con cuidado y la guardó en su cartera. El conflicto con su padre nunca tendría una resolución perfecta. Las heridas familiares rara vez cicatrizan por completo. Pero ahora, después de meses de lucha, sentía que por fin había encontrado la paz con su pasado y con sí mismo. Valencia ya no era el lugar del que había huido, sino el hogar al que había regresado para reconstruir no solo una empresa, sino también los puentes rotos de su propia historia familiar.